redes sociales. Que la paz del Señor pueda reinar en su corazón. Agradecemos a Dios por este tiempo. Como decía nuestro hermano Mario, estamos con una temperatura, si se quiere, agradable, pero la humedad es muy alta. Y eso hace que si uno no se cuida, no toma los recaudos necesarios, pueda contraer la gripe, como está en el aire. Es un virus que está en el aire y, por cierto, es contagioso, así que hay que cuidarse, hacerle caso al médico, tomar medicamentos en tiempo y forma. Está bien la oración, está bien, no dudamos de los dones, de los milagros de Dios, pero la ciencia médica quedó puesta por Dios para que nosotros lo obedezcamos, ¿sí? Así que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes que están del otro lado, y vamos a continuar con esto que es la enseñanza de la palabra de Dios, y en esta ocasión nos toca la parábola de las 10 vírgenes. El hermano Mario explicaba acerca de lo que significa una parábola, ¿sí? Jesús siempre utilizó, se muñó de ella, tomó de ella para enseñar a Israel, porque una parábola es una verdad, es un extracto de una realidad. Entonces, él siempre enseñó acerca del labrador, del sembrador, enseñó acerca, en este caso, las vírgenes tenían una lámpara. Y en el tiempo de Jesús, que estaban bajo el yugo romano, la gente, las personas no podían andar sin una lámpara. Sí o sí tenían que tener una lámpara. Una para alumbrar su camino y la otra para no ser tomado como alguien que se haya sublevado contra los romanos, porque aquel que andaba sin una lámpara lo tomaban como un sublevario y como un enemigo del imperio romano, y eso iban a parar a la cárcel. Entonces Jesús le habló de una realidad, le habló de la lámpara. Y nuestro hermano Mario leía el texto clave de este capítulo 25. ¿Clave para quién? Para la iglesia del Señor. Para la iglesia del Señor, para nosotros, para cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia del Señor, Juan es la iglesia del Señor, Mario es la iglesia del Señor, usted que está del otro lado es la iglesia del Señor, porque Él mora en nosotros. Amén. Tenemos la bendición de Dios de tener los edificios, que es donde nos reunimos a menudo a celebrar nuestro culto racional. Pero cuando los miembros, los feligreses se retiran, el espacio físico que tenemos queda vacío, porque Dios se va con nosotros. Entonces todos somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Es el mandato del Maestro. Lo que destaca esta parábola es velar. Amén. Dios. Y hoy nosotros tenemos, y con mucha tristeza lo decimos muchas veces, que tenemos nuestra vida tan descuidada del Señor, que estamos afanados por tantas cosas, por la economía, por esto y más aquello. Pero no hacemos lo que dice el escritor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús. Porque estamos en el tiempo de la parusia, que tiene que ver con el advenimiento. En el original griego es el advenimiento, la manifestación, la segunda venida de Cristo, que todos estamos esperando. Y nosotros tenemos que estar observando, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que tener reserva de aceite, tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Pero tristemente, la iglesia y Satanás, que es muy sutil, se la ha ingeniado para poder introducir al pueblo de Dios, que hoy en la interpretación dispensionalista nosotros tenemos que ubicar en el capítulo 3
de Apocalipsis que hablan de dos iglesias, la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis era una iglesia muerta, la iglesia de Filadelfia era una iglesia tibia, que se había descuidado porque entró en el conformismo. Pensaban que como ellos se habían enriquecido, no tenían más necesidad de Dios. Claro que el rico, el pobre, tiene necesidad de Dios. Y tiene una obligación de velar. Así como vela por sus intereses, debe de velar por la vida espiritual. Mire qué cosa linda lo que la palabra de Dios nos lleva. La palabra de Dios es tan extraordinaria que cuando nosotros nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta cómo nos hemos descuidado. A través de esta parábola encontramos aquí un descuido en 5 que fueron insensatas, llamadas insensatas por el Señor, pero había 5 prudentes. Y quiera Dios que nosotros formemos parte de ese grupo de prudentes. Amén. Que en este tiempo, en el verso 7, usted va a encontrar de este capítulo 25. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Que tiene que ver con el griego cosmeo, que tiene que ver con la cosmética. Nosotros vemos que muchas mujeres usan cosmético para arreglarse, para embellecerse, para mejorar su fisonomía. Porque por cierto estamos puestos a deterioro, vamos envejeciendo, nuestra piel se va arrugando cada vez más por el pasar de los años. Pero nuestra esperanza no es así. Nuestra esperanza se tiene que mantener intacta. Cuando el cristiano está vigilante, cuando el cristiano no parpadea, sino que está observando. Porque un parpadeo que según la ciencia son 6 milésimas de segundo. Uno en una ruta cuando va a una alta velocidad, si el mínimo descuido puede generar un siniestro y generar una catástrofe, pérdidas. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Aquí encontramos que estas 5 se habían descuidado, se habían quedado dormidas, pensaron que el aceite que tenían le iba a alcanzar. Pero dice la palabra de Dios que el esposo se tardó. Y era común en aquella ocasión que el esposo se tardase. Porque muchas veces salían sus familiares, sus allegados, y lo entretenían en el camino porque también querían regocijarse con el novio. Es por eso que se tardaba. Y en esta ocasión se tardó. Pero vamos a hablar. La verdad que uno cuando entra en la corriente de la palabra de Dios es algo extraordinario. Nosotros encontramos la parábola de las 10 vírgenes en una de las parábolas que aparecen una a continuación de la otra. Es en el 5.º discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 24, verso 1, del 25 al 46, usted va a encontrar la higuera. En el capítulo 24, verso 32 al 44, va a encontrar el siervo fiel y el prudente. Después se va a encontrar con lo que hemos leído. Capítulo 25, verso 1 al 13, las 10 vírgenes. Y lo que sigue son los talentos. Y en cierta medida, el juicio de las naciones, que es el 25 del 31 al 46. Entonces en este discurso es conocido como el discurso escatológico. El Evangelio pone en boca de Jesús la respuesta a la pregunta ¿de quién? De sus discípulos. Porque sus discípulos le preguntaron acerca de las cuales serían las señales de su venida. Entonces, ahí es lo que yo hablé de la parusia.
en el original griego, que es el advenimiento. Que muchos, que erradamente, por supuesto, pusieron fecha a la venida del Señor, a la segunda venida de Cristo. Pero si la palabra del Señor nos está diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe, Jesús mismo dijo que ni Él sabía, solamente el Padre. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos cuando muchas veces escuchamos ciertos enseñadores que ponen día y fecha de la venida de Cristo. Porque antes de la venida de Cristo tienen que acontecer una secuencia de cosas. Amén. ¿Y cuándo sería el fin del siglo? Aunque Mateo haya introducido anteriormente algunos de los temas principales que encontramos en estos capítulos, como el de los falsos profetas. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando miramos a alguien, debemos de hacer lo mismo que hacían los hermanos de Berea. Cuando Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, ellos, a pesar de quién era el apóstol, ellos buscaban en la Escritura para ver si él no decía algo errado. Nosotros, a la luz de la palabra, debemos de mirar todas las cosas, porque la palabra de Dios es el filtro de todas las cosas. Nosotros tenemos el Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, es el filtro del creyente. Y en toda la Biblia nosotros, ahí es el filtro para los predicadores. Nosotros encontramos que en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, que conocían la ley, también buscaban siempre, como comúnmente decimos, y admítame la expresión, el pelo en la sopa a Jesús, para ver si en algún punto erraba. Pero siempre Jesús lo dejó mudos, porque Él era la fuente de toda verdad. Entonces, hablamos como el de los falsos profetas, que está en Mateo, capítulo 15, verso 23, la persecución de los discípulos. Sabemos que cuando nosotros imitamos a nuestro maestro, no podemos escapar de esto, porque por causa de la verdad, el hombre, la mujer, el siervo y la sierva de Dios que compró la verdad y no la vende, es perseguido. ¿Por quién? Por aquellos que son enemigos de la cruz. Y encontramos la venida del Hijo del Hombre en el capítulo 16, verso 27. En este discurso los trata de manera sistemática, de una manera ordenada. Y tenemos que hablar de los sinópticos, de San Marcos y el Evangelio según San Lucas. Usted va a encontrar Marcos 13, Lucas 12, 41 al 48, Lucas 19, 11 al 27. Sin embargo, esta parábola y la sección sobre el juicio a las naciones, ya hemos mencionado los capítulos, son exclusivas de Mateo. Mateo 25, el 1 al 13 y el 31 al 46. En su totalidad, este discurso enfatiza la importancia de la fidelidad en los momentos de dificultades y persecución. Son en los momentos donde muchas veces decimos no es fácil, pero no es imposible. Amén. Porque así persiguieron, dijo Jesús, a los que fueron antes de vosotros. Y cuando miramos nosotros el Antiguo Testamento, encontramos cómo persiguieron, y aún en el Nuevo Testamento, cómo persiguieron a los apóstoles por causa de la verdad, que fueron los mártires. Y hoy muchos cristianos en el mundo entero, por causa de la verdad, son martirizados. Ay, nosotros tenemos toda la libertad en Cristo de poder hoy hablar la palabra de Dios. En la China comunista no tienen la misma posibilidad de nosotros, porque son torturados. Aquellos que hojean la Biblia, en una ocasión vi un documental cómo le cortan los dedos.
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos mantenernos fieles en los momentos de dificultad y persecución y la vigilancia continua, porque la hora incierta, por la incierta hora de la llegada del Hijo del Hombre, para que la misma no nos tome por sorpresa a los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Qué triste será aquel día, porque seguramente si Jesús lo dijo, a muchos lo va a tomar por sorpresa. Por eso que Pablo enfatiza el soldado que debe estar siempre preparado. Amén, gloria a Dios. El soldado no puede estar desapercibido, no tiene que estar apercibido. Aunque la porción que nos corresponde se limita a la parábola de las 10 vírgenes, es conveniente recordar que no se trata de una parábola aislada de su contexto. Siempre la palabra de Dios debe ser analizada, el texto con su contexto, para poder tener una buena exégesis, una buena explicación, sino que forma parte de un discurso mayor dentro de la trama del Evangelio. Con esto en mente, la interpretación de la parábola toma un matiz de sentido vinculado con el fin del mundo. Como parte del drama de la historia de la salvación, la primera parte del discurso consiste en una descripción con un sabor apocalíptico. Mire lo que es la palabra de Dios. Está tan bien armonizada que en la palabra de Dios no hay margen de error. Entonces encontramos la literatura que trata de símbolos y de revelaciones sobre el fin. ¿Sí? Usted va a encontrar que la palabra de Dios está llena de simbología. Dios en ocasiones utilizó de esa manera. ¿Por qué? Porque los sabios y entendidos de este mundo no pudieron entender. Solo aquellos en quien moraba el Espíritu de Dios, y hoy día mora el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo: gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Amén. Y escogiste a personas como nosotros, a los vil y a los menospreciados, se nos fue revelado el reino. Mire qué cosa linda. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que me puede, es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Querido, querida que estás del otro lado, si has dejado de vigilar por alguna cuestión, es hora de que arregles tu lámpara nuevamente. Como lo hacíamos antes, cuando no había luz eléctrica, que se usaba el candil, que tenía una mechita, y que por ahí te decían que arregle, porque esa mecha comenzaba a quemarse y el vidrio de esa lámpara comenzaba a llenarse de hollín. Entonces con una tijerita había que cortarle para que no humee, para que tenga una luz clara. Y muchas veces en nuestra vida espiritual hay cosas que sacar para que la luz de Cristo pueda alumbrar, pueda resplandecer en medio de las tinieblas. Era lo que tenían estas 5 vírgenes prudentes, su lámpara arreglada, con reserva de aceite. No importa que se hayan dormido. El énfasis aquí que ellos tenían aceite disponible. Así se tardaba un poco más, ellos iban a tener el aceite disponible para que su lámpara esté encendida. Bendito Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Gracias. Reserva de aceite en nuestra vida. De los eventos relacionados con la venida del Hijo del Hombre, la segunda parte del discurso consiste en una serie de parábolas de exhortación a la vigilancia y fidelidad. Y tenemos algunos textos para mirar, como Mateo 24, del 32 al 44, y 45, 51 inclusive, 25 del 1 al 30. El discurso escatológico concluye
con una escena del juicio de las naciones, ¿sí? En el cual las personas serán juzgadas según sus respuestas a la necesidad humana de solidaridad y cuidado de los hermanos más pequeños. Mire, solamente no tenemos nosotros que estar vigilando, sino tenemos que atender otras responsabilidades como hijos de Dios. Y usted va a encontrar el cuidado de los más pequeños del 25, capítulo 25, el 40 al 45. ¿Sí? Entonces, vamos rapidito por cuestión de tiempo, ¿sí? Queremos hacerlo dentro del orden. La parábola de las 10 vírgenes concluye con la exhortación de velar, porque los discípulos no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta frase resume el tema sobre la vigilancia y la necesidad de estar preparado de toda esta sección del discurso. Es necesario velar o mantenernos despiertos. En el original, griego es gregoreo o gregorio, que es un nombre y significa vigilante. Muchas veces uno mira los nombres, por ejemplo, cuando éramos niños, mirábamos las personas que Timoteo, Filemón, y los nombres como Gregorio, y muchas veces, como hoy está el bullying, también lo hacíamos nosotros por causa del nombre, pero cuando hemos llegado al conocimiento de la verdad y hemos entendido el significado de cada nombre, nos hemos dado cuenta el error en que habíamos entrado. A muchos no les gusta el nombre, pero es el nombre que Dios te dio. Entonces, qué lindo saber que Gregorio significa vigilante, alguien que vigila, que está atento. La imposibilidad de conocer el tiempo específico de la parusia. La parábola de las 10 vírgenes, que es exclusiva en Mateo, utiliza las costumbres de la fiesta de boda en el mundo antiguo como una imagen para exhortar a la comunidad a la continua vigilancia, a estar preparado hasta la venida del Hijo del Hombre. Las costumbres nupciales de la época de Mateo eran muy particulares, ¿sí? Y acá tenemos que recordar que antes a los padres les tocaba buscar la esposa para el hijo. Y en eso entraba algo nupcial, que tenían que pagar un precio, que era la dote. Que por supuesto la novia tenía que estar de acuerdo, porque si bien arreglaban los padres, pero había alguien que tenía que estar de acuerdo. Y nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento y recordamos aquella ocasión cuando fueron a buscar esposa para Isaac, que su padre envió al Damaseno a buscar su esposa a la casa de su pariente, y que aquel Damaseno hizo una oración para que Dios lo ayude, para que él halle gracia, halle el favor de Dios ante los ojos de aquella muchacha, de aquella familia. Y cuando usted lee esa historia, encuentra que se encuentra en el pozo, donde las doncellas iban a buscar agua. Y como los planes de Dios son perfectos, Dios prepara toda la escena. Y aquella joven no solamente da de beber a aquel peregrino, sino que da a los animales, y haya gracia ante sus ojos, haya gracia ante los ojos de los parientes, en donde él lleva regalos, lleva un pendiente que se le colocaba a la mujer, y ese pendiente se le ponía en la nariz, que hoy es llamado el piercing, un brazalete en el brazo, y por supuesto cuando se arreglaba todo, aquella doncella tenía que estar de acuerdo de emprender ese viaje, un viaje desconocido, porque tampoco conocía al novio. Y hoy la iglesia
tiene que ser como aquella joven. Aquella joven amó a Isaac sin haberle visto. Y de la misma manera nosotros como iglesia le amamos a Él sin haberle visto. Y tenemos la promesa que Él va a regresar. Amén. Por eso que yo no puedo dejar de vigilar, usted no puede dejar de vigilar, Mario no puede dejar de vigilar, Juan no puede dejar de vigilar. Amén, Jesús. A pesar que tenemos diferentes vicisitudes en nuestra vida, pero por encima de todo está la vigilancia, Amén. porque tenemos la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Él dijo, yo estoy con vosotros. Amén. Y no hoy nomás, sino que todos los días, para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos en victoria. Gloria al Señor. Entonces, el proceso para contraer matrimonio tenía dos partes principales. En primer lugar, se realizaba un contrato entre las familias de los futuros cónyuges que equivalía a un compromiso de matrimonio. Y qué lindo. Juan me dice, claro, la ketubá, que era el contrato matrimonial, en donde en donde Dios al pie del Sinaí tuvo que hacer la ketubá, ese contrato matrimonial con Israel. Aleluya. Aleluya. Mire qué cosa linda. Y ese contrato matrimonial y hoy sigue vigente. Esa ketubá, contrato matrimonial, tiene un alcance eterno. Solo la eternidad nos puede separar. El compromiso que yo hice con mi esposa es hasta que la muerte nos separe. Cada uno de nosotros ya estamos los tres que estamos aquí casados. E hicimos ese compromiso, ese voto. Y Jesús hizo lo mismo con la iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio se consumaba alrededor de un año después de la celebración para toda la familia y amistades, que podía durar varios días. Y esa fiesta duraba aproximadamente 7 días. Vaya fiesta. Por eso hoy hablé de la secuencia de acontecimientos que tiene que acontecer. Nosotros no sabemos cuándo. Pablo solamente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, 17, él menciona la final trompeta. Habla que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, vendrá en las nubes. Y él dice algo extraordinario. Habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Este cuerpo mortal se va a convertir en algo inmortal, en donde nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Para qué? Para ir a celebrar las bodas del Cordero. Pero nosotros iremos a una fiesta, pero el mundo, aquel que nos apercibió, que nos vigiló, quedará en ese tiempo de la celebración, que será el tiempo de la gran tribulación, que son los 7 años. Por eso vale la pena hoy que nosotros estemos vigilantes. Oh poderoso nuestro Dios. Santo y soberano Señor. Queridos, por cuestiones de tiempo no podemos seguir avanzando. Gracias, Jesús. Pero como decía hoy, el llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo, la vigilancia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Que nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes a buscar a su novia, que se está ataviando, que se está preparando. Será el acontecimiento más extraordinario, porque la palabra de Dios dice que todo ojo le verá.
Que el Señor en esta noche nos bendiga. Te pueda bendecir a usted que está del otro lado, que por alguna causa, algún motivo se descuidó de su vida espiritual. Pero está a tiempo. En esta noche puedes volverte al Señor, puedes reconciliarte con Él y vas a saber que tu lámpara va a comenzar a alumbrar nuevamente porque Él te va a proveer todo lo necesario para que tu lámpara esté arreglada. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a dejar a nuestro hermano Mario y luego vamos a estar orando. Dios te bendiga, Mario.